Buenos días, estimados profesores que conforman la mesa del jurado examinador para este evento. Me complace altamente saludarlos. Mi nombre es Miriam Andrea Cruz Pavón. Bienvenidos a compartir los conocimientos a desarrollar a través de la exposición de mi tesis doctoral que lleva por título Aproximación teórica de la educación en valores desde el uso tecnológico, una mirada a partir de su incidencia en el proceso formativo de los estudiantes de secundaria. Agradeciendo en primera instancia a Dios por permitirme estar aquí, al frente de profesionales de alta calidad académica, lo que hace para mí que esto sea un reto. Agradezco la presencia de ustedes y en especial a la de mi tutora, la doctora Lucita Maroseche, excelente ser humano que me orientó, me acompañó y compartió conmigo algo de su gran sabiduría a lo largo de este proceso. Agradezco a la UPEL por abrirnos sus puertas y a la doctora Fabiola Escobar, que como coordinadora siempre ha estado ahí para guiarnos. En este momento quiero expresar que esta tesis doctoral se inició por una razón fundamental, que fue conocer la acción educativa centrada en la formación de valores. Como docente de la institución educativa, en mi quehacer diario, pude observar la actuación y el comportamiento de los estudiantes y pude percatarme de la ausencia de valores fundamentales dentro de su convivencia escolar. De la misma forma, pude apreciar en las aulas escolares la necesidad de los estudiantes cuando manifiestan interés por usar las nuevas tecnologías. La preocupación vino dada debido a que el uso de la tecnología ha sido poco relacionada con el proceso formativo que se promueve en el aula y hoy en día es una necesidad básica pues tener su uso. Eso me estimuló y motivó a plantear la situación que como idea para investigar el tema y se logró consolidarlo en el objeto de estudio el cual presento hoy ante ustedes. Bueno, vamos a hablar del acercamiento de la realidad para la consolidación del constructo discursivo del referente ontológico, sabiendo que este corresponde al ser del objeto de estudio, el cual es comprendido desde la realidad para entender la naturaleza propia del mismo. En la figura que se presenta se detallan los aspectos vinculantes con el objeto de estudio. Al hacer el planteamiento del problema, se destacaron las condiciones del mundo actual en la parte de la formación educativa de los ciudadanos y me doy cuenta que persiste una labor formativa lamentablemente limitada en transcribir contenidos programáticos y con una práctica pedagógica de acento tradicional. Lo interesante aquí es que esa labor pedagógica y sus procesos de enseñanza y de aprendizaje revelan poca pertinencia en la formación de valores con la realidad vivida por los estudiantes. Hoy en día es de vital importancia la formación de los ciudadanos de manera integral por las carencias existentes en nuestra sociedad. Y aquí es donde se produjo una problemática interesante que se da por el desaprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, porque la formación de valores está ausente y la dedicación fundamental está en aprender un mecanismo técnico que nos hace olvidar de la persona como humano que es, con su sensibilidad. Sí, eso que nos diferencia a nosotros de las máquinas. Quiero destacar también que como docente de planta de la institución educativa San Isidro de Chichimene, ubicada en la vereda de Chichimene, en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta, en mi hermoso país Colombia, he podido darme cuenta de la influencia en los últimos años que ha tenido la tecnología en su vinculación con la educación, destacando que la influencia de la tecnología ha sido con especial énfasis en los valores de los estudiantes. Tenemos un mundo globalizado, pero convertido en un escenario fragmentado, como lo cita Andereich, porque estamos sumidos en una sociedad globalizada y por ende sumergidos en la tecnología. Por ello es importante resaltar que desde la investigación que se realizó dentro del campo de la educación se consideraron aspectos que son de gran valía y que sirven para fortalecer el proceso educativo desde el estudio de los valores, debido a que desde su ser, pues muchas personas no saben ni siquiera hacia dónde orientar las acciones diarias de su vida. Otro aspecto importante de resaltar y donde la investigación tiene un engranaje interesante desde los constructos resultantes es la vinculación que puede darse entre la tecnología y la educación en valores.
porque cabe mencionar que la tecnología también ha fortalecido el individualismo y la deshumanización. De allí surgió mi motivación por emprender esta tesis doctoral, enmarcado desde la mediación tecnológica y la educación en valores, para buscar una conciencia de valores haciendo uso de las tecnologías y su respectiva vinculación pues con el contexto. Aquí quiero destacar las causas y consecuencias que se presentan desde la realidad educativa en la institución con la vinculación del rol del estudiante, del docente, la tecnología y los valores. Desde el estudiante en la institución educativa San Isidro de Chichimene se presentan falencias cuando se evidencia que en la práctica diaria los estudiantes comienzan a desviarse de los valores y fundamentos que cimientan un correcto actuar. ¿Sí? Se pudo evidenciar una práctica en los estudiantes donde se sale a relucir la poca capacidad creativa, lo que hace que caigan en la reproducción textual de lo que se encuentra en Internet, sin poner en práctica el sentido de comprensión y de análisis, desarrollando en la institución cierta crisis de valores, como es la aceptación de los valores como la deshonestidad y la responsabilidad. Desde la tecnología se destaca que su uso se ha apoderado en un alto porcentaje del quehacer diario, teniendo como consecuencia implicaciones en el rendimiento académico de los estudiantes debido al mal uso que hacen de las redes sociales, de los juegos, de los videos y que han generado actitudes individualistas en los estudiantes, limitando así muchas veces sus habilidades comunicativas y sociales. En otro aspecto inherente a la situación de estudio se correspondió con el accionar de los docentes cuando envían material de estudio, limitando muchas veces el pensamiento crítico e investigativo de los estudiantes, ya que solo se quedan condicionados pues, al material que le facilita el docente. También es importante destacar desde los valores que en la realidad que viven los estudiantes, en los espacios libres, en su quehacer diario, se logró evidenciar que un alto porcentaje de ellos están sumergidos en sus equipos móviles, en especial los estudiantes de educación secundaria, lo que desarrollan ellos pues el individualismo y dejando de lado el compartir con los demás compañeros. Los objetivos de mi investigación. He propuesto como objetivos de la tesis doctoral los siguientes. El objetivo integrador: generar una aproximación teórica sobre educación en valores desde el uso tecnológico que incida en la formación de estudiantes de secundaria en la institución educativa San Isidro de Chichimene. Como objetivos específicos tengo 4. Caracterizar las concepciones de estudiantes de secundaria sobre la formación de valores. Interpretar el uso que dan los estudiantes de secundaria a la tecnología en su proceso formativo, determinar el uso de la tecnología en la formación de los valores que realizan los estudiantes y por último derivar elementos definitorios sobre la educación en valores desde la mediación tecnológica que inciden en la formación de estudiantes de secundaria. La justificación de la investigación está desde 4 aspectos. Desde lo teórico, entonces se propuso asumir conocimientos y prácticas que han sido planteados por los docentes investigadores o por la docente investigadora, en este campo del conocimiento para sustentar la explicación de una aproximación teórica de la educación en valores desde el uso tecnológico. Desde lo práctico, la investigación en su propósito facilitó las actividades que tengan relación con el fomento de la participación activa de los informantes claves en la manifestación de cada uno de sus testimonios. Y desde lo metodológico, la investigación se apoyó en los fundamentos de la investigación cualitativa, cuya misión es facilitar la obtención de los datos requeridos para el estudio. Desde lo social, aportar a la institución educativa San Isidro de Chichimene conocimientos y prácticas para atender la utilización de las tecnologías de la información y la educación en el tratamiento de la educación en valores. En este capítulo se realizó la explicación de los fundamentos teóricos de la investigación, como lo son los antecedentes, las bases teóricas y legales, además de las teorías de apoyo,
donde se destacaron el constructivismo y el cognitivismo, las cuales dieron un sustento importante para lograr una base sólida en cuanto a la reflexión y la puesta en práctica de los conceptos fundamentales que cimentaron este estudio, fortaleciendo pues también el referente epistemológico de esta investigación. Voy a mencionar algunos antecedentes en los que me apoyé para mi investigación. Entonces tenemos a Carrión en el 2019, realizó como tesis doctoral Educación en Competencias y Valores, un proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y resolución de conflictos en los institutos de educación superior de España. El aporte que da esta investigación es sobre la educación en valores desde la mediación tecnológica, ambos constructos vinculantes con la tesis que se desarrolló. En segundo lugar, tenemos a Palacio en el 2022, la tesis doctoral titulada Actitudes del profesorado de educación secundaria de Manizales hacia la educación en valores. Este fue un estudio empírico que dejó un aporte interesante al abordar la educación en valores en la educación secundaria, determinando que es necesario gestar espacios investigativos para hallar un proceso innovador. ¿Desde dónde? Desde la actitud del docente frente a la pérdida de valores que se estaba dando en la institución. En tercer lugar tenemos a Gismal y Celebi 2022, titulado Puntos de vista de los profesores de tecnología de la información sobre los efectos de la educación en valores en la ética informática. Esta investigación fue realizada en Turquía. El aporte de este estudio a mi tesis doctoral radica en el papel del docente y su forma estratégica para relacionar la educación en valores. Bueno, continuamos con el marco teórico. En esta diapositiva presento los aspectos que se consideraron para darle sustento a la investigación desde lo referido en el plano epistemológico, tal como se puede apreciar destacando algunos autores. Las teorías de entrada y de apoyo que se trabajaron están en el cognitivismo y en el constructivismo, y asimismo se trabajó la teoría de los valores, la educación en valores, las TIC en educación y valores, innovación, redes sociales y la educación secundaria. Vamos a iniciar el capítulo 3 con el marco metodológico. Seguidamente me permito destacar los aspectos relevantes del recorrido metodológico de la investigación. Este apartado me permitió guiar el proceso investigativo y además orientó el acercamiento que tuve como investigadora con el fenómeno de estudio. Por estar inmersa en las ciencias sociales, se consideró realizar la investigación haciendo uso del enfoque cualitativo, el paradigma interpretativo y el método fenomenológico. Desde esta perspectiva, el sendero metodológico utilizado es un referente importante mediante el cual se buscó lograr y alcanzar los objetivos propuestos a fin de permitir recolectar los datos de la realidad y así orientar el objeto de estudio hacia la interpretación de la información. Se desarrollaron las etapas del método fenomenológico como lo son la etapa previa, la etapa descriptiva y la etapa reflexiva. Como ya les he mencionado, la investigación tiene como escenario la institución educativa San Isidro de Chichimene y los informantes clave fueron un total de 6 estudiantes de educación secundaria con los criterios que se aprecian en la tabla. Se aplicó como técnica e instrumento la entrevista y el guión de observación para la recolección de los datos como técnica fundamental para completar la información. La técnica de análisis de datos apoyada en los postulados de Strauss y Corby en el 2002. Se empleó el procedimiento analítico de comparación constante, procedimiento de codificación explícita, que es con relación al análisis del contenido, esto con el propósito de generar elementos teóricos de forma inductiva, es decir, de los datos a la teoría. Además, se pudo también presentar el alcance de los objetivos desde la naturaleza subjetiva de los participantes, lo cual determinaría la generación de una teoría sustantiva. Criterios de validez y fiabilidad. Todo instrumento de recolección de información debe contar con criterios de validez.
Para que esto sea posible es necesario que los ítems que componen el instrumento tengan coherencia y relación con el tema objeto de estudio y además que permitan responder las preguntas de la investigación. Los criterios que se usaron fueron claridad en la redacción, coherencia, pertinencia, uso del lenguaje, contribución de los objetivos de la investigación y la validación de los instrumentos por parte de dos doctoras, la doctora Marbelis Gómez y la doctora Sandra Calderón, entre otros. En el capítulo 4 se realizó el tratamiento de los datos que comenzó con la lectura acuciosa de los aspectos manifestados por la docente involucrada en este estudio. Eso significó detectar indicadores y con ellos configurar la interpretación de los hallazgos, iniciando pues en códigos, luego en subcategorías, luego en categorías. En la parte de la reducción de los datos y momentos de autorización se empleó la técnica de comparación constante de la teoría fundamentada, la cual empleé para la codificación y el agrupamiento por el sistema emergente de categorías. Como pueden observar, el proceso interpretativo me permitió organizar la información en dos categorías denominadas la formación escolar y la aplicación tecnológica y la educación en valores. Aquí se aprecia el sistema matriz categorial conformado por 17 códigos, 5 subcategorías y 2 categorías. Tal como se muestra en esta diapositiva, me gustaría compartir con ustedes el proceso que llevé a cabo. Contacté a un estudiante, acordamos un día, el día de la reunión, para aplicar la entrevista. Ella fue grabada, destaco que se hizo en un ambiente muy tranquilo. Una vez culminadas las entrevistas, fueron transcritas para iniciar de forma minuciosa la revisión y empezar a ir resaltando las palabras que tenían coincidencias e ir formando los códigos que fueron posteriormente agrupados en subcategorías y luego en las categorías de la investigación. Se destaca que cada informante tuvo un código de identificación pues para mantener o prevalecer su anonimato. También trabajé un guión de observación, entonces el guión de observación se hizo en 3 ambientes diferentes. Uno de ellos fue en un ambiente donde no tenían clase, que era en el descanso, en el receso, otro fue en una clase de ética y otro fue en una clase de tecnología. Este guión de observación contaba con 20 ítems y entonces pues yo iba mirando, iba haciendo los registros. Se trató de hacerlo de una manera discreta para no alterar en ningún momento el comportamiento de los informantes claves en la investigación, para que no se fueran a sentir presionados. El proceso de interpretación de los datos permitió reafirmar las falencias que se presentan en la realidad educativa, destacando hallazgos relevantes que dieron luz pues, al proceso de teorización que se generó en este capítulo. La imagen muestra aquí las dos categorías, entonces la formación escolar y la aplicación de la tecnología. Tiene 3 subcategorías que son situación pedagógica, aplicación tecnológica y formación educativa. La otra categoría denominada educación en valores tiene 2 subcategorías, efectos formativos y valores. El proceso que se realizó pues con cada elemento emergente fue la descripción de una categoría, seguidamente entrábamos a la explicación de la subcategoría, todo vinculado con los aspectos teóricos y con los objetivos de la investigación. De la misma forma se da la descripción de cada código apoyados con fragmentos de los testimonios que dieron los informantes claves y también de lo registrado en el guión de observación. Aquí observamos 4 códigos que emergen: situación de pandemia, hábitos de estudio, aplicación de contenidos y reforzamiento de los contenidos, pertenecientes a la subcategoría situación pedagógica. Les presento desde los hallazgos obtenidos cómo se dio el código hábitos de estudio, desde la perspectiva interpretativa estructurada por la investigadora, y les cito también un fragmento de lo dicho por el estudiante que sirvió para consolidar este código. No tengo un hábito de estudio fijo, pero a veces cuando tengo exposiciones o situaciones, prefiero estudiar apartada de los demás. Casi siempre repaso llegando a la clase. Mis tareas las hago llegando a mi casa porque allá tengo mi computador
o más tarde a las 4 o en la noche o antes de entregar la tarea. Aquí se puede determinar que el uso de la tecnología es fundamental para reforzar lo dado en la clase y que en tiempos complejos como la pandemia pues fue una principal herramienta. Destaco que desde la observación se pudo apreciar que no tienen hábitos de estudio bien consolidados. Eso se evidencia en las conversaciones donde resaltan que han hecho las tareas de manera improvisada. Yo diría que más con el propósito de cumplir y salir del apuro de entregar el trabajo. Desde la subcategoría aplicación de las tecnologías destaco el código uso de la tecnología. Dice un estudiante lo siguiente: utilizo Google para buscar información sobre algún tema o consultas dejadas en clase. Busco el tema y escojo cualquier resultado, lo profundizo y si está relacionado con el tema dejado en clase y si este sí me sirve, lo copio. Algunos los hago con mis propias palabras de lo que yo haya comprendido y pude entender. A través del uso de las nuevas tecnologías se tiene la posibilidad de desarrollar las tareas previstas, estudiar contenidos recomendados por los docentes, reforzar explicaciones, pues con el propósito de fortalecer estos aprendizajes de una manera adecuada, pertinente y motivada. Usar las herramientas que ofrece la tecnología hoy en día es fundamental para lograr un mayor acercamiento hacia las diferentes opciones que se tiene el conocimiento y que puedan estar al alcance de todos. Desde la observación realizada en el guión, se tiene que actualmente los estudiantes hacen uso de la tecnología de forma recurrente en cualquier espacio de su institución, ¿sí? Pero ya sea por distracción o con fines educativos. En el mismo orden de ideas, quiero destacar la forma cómo emergió el Código Conducta Escolar de la subcategoría Formación Educativa perteneciente a la categoría La Formación Escolar y la Aplicación Tecnológica. Destaco lo señalado por un estudiante. Mi comportamiento en la institución es regular, ya que a veces me llaman la atención por decir malas palabras o por irrespetar a mis compañeros. De acuerdo con lo mencionado, se destaca la importancia de considerar acciones que giren alrededor de los valores desde la formación educativa, que son necesarias para un proceso de una sana convivencia, ¿sí? Un buen vivir entre compañeros, que sirven de forma satisfactoria también para disipar los comportamientos inadecuados que en ocasiones se dan entre ellos. Desde la observación se tiene que no es común apreciar una conducta monótona, sino comportamiento que les impone la dinámica del día, siendo la tarea más del docente ejercer como la coordinación del grupo de tal manera que se pueda aprovechar las iniciativas de una clase activa, de una clase protagónica donde prime la reflexión y el entendimiento colectivo. Continuando, se tiene la categoría de educación en valores y la subcategoría valores del código honestidad. Cito el testimonio de un estudiante. Para mí, el valor de la honestidad es no hacer trampa en las evaluaciones, no copiarme de los trabajos y no tomar nada que no sea mío. De este testimonio se tiene que es una conducta que vigoriza la preparación de ser honesto y que demuestra que como aspecto formativo en la relación social, como un aprendizaje realizado ya en el hogar, ¿sí? Algo que él ya ha incorporado y lo tiene grabado. Y de hecho lo manifiesta. Desde la observación se destaca que los estudiantes hacen uso de la tecnología para copiar las actividades, lo que puede incidir en una conducta que no es tan honesta como lo que ellos afirman en la entrevista. Bueno, principales hallazgos. Una vez finalizado todo el proceso de interpretación y teniendo siempre como referencia los testimonios de los informantes claves vinculados en el referente teórico orientado por las teorías de entrada como lo son el constructivismo y el cognitivismo, me permitieron formar un andamiaje representado en la figura que están observando. Trato de destacar aquí los hallazgos producidos debido a la interacción entre los elementos que conforman la acción pedagógica.
Por ello se debe dar una formación escolar donde se acentúe un proceso que vaya desde lo analítico, lo constructivo, lo reflexivo y lo crítico, y que además supere los inconvenientes generados durante el tiempo de pandemia que trajo consigo la improvisación del uso de las herramientas tecnológicas. La aplicación de la tecnología debe darse desde el reforzamiento de lo pedagógico y de lo didáctico, mediante acciones didácticas innovadoras por medio de la necesidad de tener conocimientos adecuados en cuanto al uso de los recursos y de las herramientas tecnológicas, a fin de replantear la transmisión de los conocimientos y lograr que su uso permita construir una educación realmente con bases sólidas, significativas. Desde la acción formativa, a través de la mediación en la educación en valores, que uno espera que fomenten los estudiantes la responsabilidad y el compromiso al asumir las propias tareas de la vida escolar. Otro aspecto importante es considerar los contextos de convivencia dentro de la educación en valores para fortalecer la formación escolar. Entonces, la acción pedagógica está dada en un medio inmerso dentro de un ambiente de innovación para hacer que el estudiante tenga un acceso más atractivo y dinámico en busca de un conocimiento más significativo. Por ello se debe fomentar que el uso de la tecnología con responsabilidad para lograr el éxito del proceso formativo y que conlleve a escenarios propios donde se reine la iniciativa, la creatividad, el trabajo colaborativo, el compartir como acciones que apalanquen la formación escolar. En el capítulo 5 encontramos los aportes teóricos obtenidos luego del análisis de la información recolectada y de todo el trabajo desarrollado a lo largo del recorrido de la ruta de investigación. Se da la respuesta al objetivo general formulado en esta investigación. Ahora me permito destacar los aportes teóricos que se generaron una vez realizado el proceso interpretativo de los resultados. Vamos a empezar a hablar de la educación en valores desde la mediación tecnológica y su incidencia en la formación de los estudiantes en la educación secundaria. Desde la información obtenida en la aplicación de los instrumentos a los informantes claves en la investigación, se tuvo la iniciativa de explicar la función de la educación en valores y se determinó considerar la importancia adquirida por el uso de las tecnologías con la finalidad de buscar las mejoras en la calidad formativa de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes de la educación secundaria. En la figura que se presenta a continuación se puede vislumbrar el panorama que se generó como aporte de una aproximación teórica de la educación en valores desde el uso tecnológico en la formación de los estudiantes de secundaria. Aquí observamos en la imagen 8 constructos teóricos. Como primer constructo teórico se tiene la promoción de la aplicación de la tecnología en la innovación educativa. En la labor educativa no puede ser indiferente a la innovación que promueven, la labor educativa no puede ser indiferente a la innovación que promueven las nuevas tecnologías, pues ha facilitado de unas posibilidades extraordinarias para que las personas accedan con muchísima facilidad a las informaciones, a los conocimientos, a las prácticas que se disponen en un amplio escenario de las herramientas tecnológicas. Una consecuencia significativa es educar con el apoyo pedagógico de las nuevas tecnologías para fomentar la calidad formativa en la educación. ¿Cuál es el reto de la escuela? El reto de la escuela apunta a estar en sintonía con los acontecimientos de la época en especial y desarrollar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje acorde con la forma como se aprovecha el conocimiento en los medios y en las redes sociales. Además, la aplicación sistemática de los contenidos escolares y el necesario reforzamiento conceptual de una manera diligente y provechosa. Se trata entonces de explicaciones que permitan con la explicación de las tecnologías originar un efecto formativo conceptual donde se resalte la manifestación de los valores. El segundo constructo
proposición de una reforma de educación secundaria. Bueno, ante las respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional, el personal docente de las escuelas del país, así como también la institución educativa San Isidro de Chichimene, se impone considerar como relevantes las contribuciones aportadas en innovar la función pedagógica que ha cumplido la educación secundaria por atender a la problemática planteada desde la época del COVID-19. Se trata de experiencias altamente significativas que ameritan ser reconocidas en la gestión por fomentar en el mejoramiento de la calidad formativa de este nivel educativo. Con esa realización, el propósito de este proceso pedagógico se encontró a partir de las inquietudes docentes al considerar los conocimientos y la práctica con una capacidad de desarrollar las condiciones educativas en un tiempo de pandemia que respondieron, digamos que de una manera efectiva a lo que se estaba presentando en ese momento, a fin de mejorar esa calidad formativa al contar con el apoyo de sus hábitos de estudio y de la aplicación de las tecnologías que significan el logro de un beneficio al obtener los contenidos actualizados y convenientes para explicar en sus tareas diarias las realidades de este mundo globalizado, como también estimar la formación personal en los valores. El tercer constructo se llama fomento del conocimiento escolar y valores. Entre las innovaciones que se proponen en la educación secundaria se cita con frecuencia aportar contribuciones que faciliten la elaboración del conocimiento y evitar continuar con la facilitación de lo que se viene dando, que es una simple transmisión de conocimientos establecidos pues, en los lineamientos curriculares o en las directrices que da el Ministerio de Educación Nacional. Al aplicar las tecnologías, como lo han hecho los estudiantes involucrados en el presente estudio, es posible innovar la formación integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje con creatividad e inventiva, con el aprovechamiento de las tecnologías. Aquí se tiene la posibilidad de asumir temas y problemáticas que lo relacionen con los acontecimientos cotidianos, ¿sí? Los acontecimientos de su día a día, y en eso la posibilidad de fomentar una formación integral que eduque en conocimientos, pero no solo en conocimientos, en estrategias y en valores. El cuarto constructo, aprovechamiento en la acción pedagógica de la aplicación tecnológica. Se impone la necesidad de replantear la tarea de la acción pedagógica, pero con un sentido reflexivo, analítico e interpretativo, que cuente con el apoyo de las nuevas tecnologías. Por tanto, la formación educativa exige tener en cuenta las novedosas contribuciones de esta era digital, porque estamos formando ciudadanos para esta nueva era, dada la capacidad técnica para innovar la situación pedagógica con el apoyo pues, de la tecnología educativa. De allí que la actividad pedagógica es esa labor cotidiana en la que la escuela de secundaria debe ofrecer otras opciones formativas que sean coherentes con la aplicación de estas novedosas tecnologías. Los contenidos son tratados con las tecnologías dada la facilidad de aportar las contribuciones que proponen otras formas y más sencillas para adquirir los aprendizajes. Además, se facilita el cumplimiento eficaz y eficiente de las tareas encomendadas por el docente al contar con el apoyo tecnológico. El quinto constructo es el incentivo hacia el aprendizaje significativo con medios tecnológicos. El acto pedagógico debe traducirse en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje, que los estudiantes estén en capacidad de utilizar en su vida cotidiana los equipos tecnológicos como herramientas que motivan el aprendizaje, porque ellas facilitan precisamente el logro importante que es la motivación para realizar la gestión de aplicar sus conocimientos previos, como también aprender los otros conocimientos, sus experiencias y sus prácticas con sus compañeros. Es decir, para lograr ese aprendizaje significativo, esa relación que uno hace de asociar ese nuevo conocimiento con los conocimientos anteriores. Además, si el docente asume el aprendizaje significativo,
en un proceso de reflexión e interpretación de sus estudiantes en su actividad pedagógica. Cuando se aplican estas tecnologías, más se va a potencializar la reflexión con una actividad que asume el análisis de lo que se está enseñando y lo que el estudiante al mismo tiempo está aprendiendo. El sexto constructo es activación de la conducta escolar en valores y la relación personal en el aula de clase. Un hecho importante que se reveló durante la situación de pandemia del COVID-19 fue la integración del grupo estudiantil en la institución educativa San Isidro de Chichimene, pues se rompieron esas fronteras de aislamiento y se produjo la integración grupal a través de las redes sociales que activaron la aplicación de las tecnologías como la opción, digamos, más acertada para desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación secundaria. Eso implica reconocer el apoyo de las TICs como una excelente contribución para la formación de ciudadanos en este siglo XXI. También se reveló en la aplicación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje. El acto educativo motivó la formación de las personas responsables y comprometidas. Por tanto, es importante reconocer que la innovación y el acto educativo, en esa función de educar, es necesario promover la formación de los ciudadanos con el firme propósito de apoyar el aprendizaje haciendo uso de las tecnologías o de todas las herramientas tecnológicas. El séptimo constructo es el mejoramiento del desempeño pedagógico en el aula de clase. En la perspectiva de los informantes claves se infiere la importancia del hecho de asumir la virtualidad, lo cual significó para los docentes la necesidad de actualizar la tarea tradicional de transmitir los contenidos en la clase. Entonces es necesario concebir que ante el impulso de toda esta revolución de la ciencia y la tecnología, se impone promover la construcción del conocimiento con la posibilidad de la reflexión analítica e interpretativa que busca el fomento precisamente del pensamiento activo y dialéctico. Esto será un logro importante con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías y además de su efecto, por decirlo así, modernizador en lo que respecta a la función social de la escuela. En términos generales, es ajustar las tecnologías a la tarea educativa para aportar una formación acorde con las realidades de este mundo globalizado. El octavo constructo, promoción de la actualización tecnológica y didáctica. Bueno, de acuerdo con los aspectos manifestados por los informantes claves, es imprescindible fomentar la actuación de la tecnología de los docentes. Si se reconoce la importancia de su actualización y de su actuación durante la situación de la pandemia, acostumbrado a sus rutinas académicas, muchas de ellas de acento tradicional, y respondió exitosamente ante los desafíos planteados en ese momento al proponer en una acción rápida para promover la innovación, ¿cierto?, de la práctica pedagógica de ese notable acento tradicional. Por tanto, se requiere de parte del docente una preparación, una capacitación, una modernización en la aplicación pedagógica de la tecnología con eficiencia y calidad formativa, con lo cual ese proceso de innovación de la docencia deriva en una extraordinaria optimización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con efectos en la satisfacción personal, en la evidencia real y concreta de lo que han aprendido, ¿sí?, que lo puedan manifestar y proyectar en su aula de clase. Consideraciones finales. Bueno, en el transcurrir de esta experiencia investigativa se ha revelado la importancia de la aplicación de las tecnologías en tratamiento de la situación de pandemia. Bueno, como base de la comprensión de la labor realizada por los docentes para resolver la forma pedagógica y didáctica, facilitando pues los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una segunda consideración, se produjo la integración entre los contenidos, los procedimientos y la formación de valores. Necesariamente esa labor integradora manifestó logros significativos para romper con esas ataduras originadas en la memorización, como la revelación del aprendizaje, por aprendizajes que realmente sean significativos. Los informantes claves
con sus respuestas a las preguntas formuladas por la investigadora revelaron una realidad que facilita la existencia de un conocimiento coherente sobre la realidad común en los escenarios educativos colombianos. Y por último, se recomienda continuar con la explicación de este objeto de estudio de relevante importancia con el propósito pues, de mejorar la calidad formativa de la educación colombiana. Muchas gracias a todos por su atención. Al cierre, con esto del cierre de mi defensa. La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. Paulo Freire.